Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a la celebración de la Eucaristía que celebramos en acción de gracias a María Auxiliadora por los favores recibidos. Ofrece Lina María Rodas. Con alegría y regocijo demos gloria a Dios, porque ha establecido su reinado el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Hermanos, nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté siempre con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios de nuestra redención en Cristo, reconozcamos nuestros pecados e imploremos humildemente el perdón y la misericordia divina. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor Todopoderoso, que la celebración de las fiestas de Cristo resucitado aumente en nosotros la alegría de sabernos salvados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oído de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno
lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Y fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Palabra del Señor. Al salmo nos unimos respondiendo: alaben al Señor todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Alaben al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Alaben al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos: Este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan: todas mis fuentes están en ti. Alaben al Señor todas las naciones. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió: se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas. Y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la proclamación de la palabra, la meditación de la misma, el estudiarla y demás, tiene una finalidad fundamental en la vida del creyente, y es fortalecer, alimentar nuestra experiencia de fe. Por eso siempre en la palabra vamos a escuchar esa invitación de acogida, de saber escuchar con el corazón y de hacer posible que esa palabra se haga vida realmente en nuestro corazón. Una cosa es escuchar, hermanos, la palabra, y otra cosa muy distinta es seguir al Señor. No basta con escuchar, es necesario que a la luz de la palabra nosotros nos pongamos en marcha a el encuentro con Dios, a la vivencia de Cristo, es decir, asumir ese estilo de vida que Cristo nos propone, y sobre todo a estar dispuestos siempre, a través de esa escucha de la palabra, a seguirlo. Es necesario ponernos en marcha.
Y es desde aquí donde vamos entendiendo la experiencia de fe como un verdadero compromiso, como una fe práctica, operativa, dinámica. Es necesario que esa experiencia de fe que suscita en nosotros la escucha de la palabra nos lleve realmente a seguir a Jesús. En todas las situaciones de nuestra vida, buenas y malas, en todas las situaciones de nuestra existencia, con Cristo tenemos que aprender a ir tras Él, a escuchar la palabra, a tomar la cruz de cada día, a escuchar esa voz como lo dice el Evangelio hoy, para poder descubrir en esa voz escuchada y acogida que yo soy oveja de ese rebaño en el que Cristo es pastor, en el que Cristo cuida, el que Cristo protege y sobre todo ese Cristo buen pastor se encarga de alimentar a cada una de sus ovejas, aquellas que escuchando la voz responden ciertamente a esa voz con actitudes y con obras concretas a la luz de la palabra escuchada. Esto nos está mostrando a nosotros que la vida cristiana es de compromiso, es de acción. La vida cristiana no puede quedarse simplemente en palabras o en buenos deseos o intenciones, o simplemente con el hecho de saber que conozco la palabra y basta. Ese conocer la palabra implica para un creyente penetrar en el misterio mismo de la vida divina, en esa vida de Cristo, configurarse con Él, en Él y para Él. Y eso supone actuar, obrar de la misma manera que Cristo ha actuado. Es aprender a dar testimonio de nuestra fe con las obras, como lo hace Cristo dando ese testimonio del Padre, no con las meras palabras, sino sobre todo con las obras. Y por eso Jesús le recuerda a aquella gente que hoy en el Evangelio aparece como una gente incrédula, que no ha reconocido todavía a Jesús a pesar de las enseñanzas y a pesar de las obras. Jesús les habla claramente: las obras que yo hago son las obras que el Padre me permite hacer. Yo las hago no a nombre propio, sino a nombre de mi Padre. Y ese es el verdadero y auténtico testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios. Pero hay un problema: la gente no le creía a Cristo. Y la gente muchas veces tampoco nos creen a nosotros, que nos decimos cristianos, por una simple razón: porque nuestro cristianismo y nuestra vivencia de la fe está muy distante y muy lejos de esa configuración y de ese seguimiento auténtico de Cristo Jesús a la luz de la palabra. Por eso lo decía al principio: no basta con escuchar, no basta con conocer la palabra, es necesario practicarla, es necesario dar el paso, ponernos en marcha hacia ese encuentro definitivo con el Señor, lo cual supone un configurarnos día a día con el Evangelio, con Jesucristo y sobre todo con la voluntad del Padre, que Jesucristo evidenció y testimonió a través de la totalidad de su vida, por medio de la palabra y por medio de sus acciones. Esa manifestación del Padre y del amor del Padre a nosotros por Jesucristo, de una manera coherente y consecuente, fue lo que llevó para que la gente reconociera que Cristo era un hombre que hablaba con autoridad, que tenía autoridad. Y en cuanto tenía autoridad, podía plena y totalmente advertir al hombre cuando éste no andaba por los caminos del Señor y no estaba cumpliendo ciertamente a la luz de esa fe que decía tener la voluntad divina. Así nos puede pasar a nosotros, pero importante es cómo, según el Evangelio de hoy, tenemos a ese Cristo que nos guía, que nos habla y al cual nosotros estamos llamados a escucharle. Cristo nos conoce. La pregunta es: ¿nosotros le conocemos?
Nosotros de verdad escuchamos su voz. Y si escuchamos su voz, ¿qué es escuchar su palabra? Estamos de verdad viviendo acorde a esa palabra que Cristo nos da. Estamos viviendo acorde a esas inspiraciones que suscita esa palabra mediante el don del Espíritu Santo en nosotros. Es aquí donde cada uno debe preguntarse y debe permitir que esta palabra que el Señor nos regala hoy sirva de interpelación para nuestra vida de fe. Y entonces tenemos que aprender a dar una respuesta sensata, transparente, clara y comprometida, como fue la manera de enseñar Cristo Jesús el reino de Dios. Pidámosle al Señor que nos conceda esta gracia, que aprendamos de verdad a escuchar la voz del pastor, ese pastor que es Cristo, que cuida, que protege y que va delante de nosotros, mostrándonos realmente el camino que nos conduce al Padre, mostrándonos ese camino como verdad, como vida hacia la salvación y el reino de Dios. Que el Señor nos conceda la gracia, no solo de escucharle, sino también de conocerle en esa escucha y llevar a la praxis esa palabra escuchada en lo cotidiano de nuestra vida. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de nuestras manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, que la celebración de estos misterios pascuales nos llene siempre de alegría y que la actualización repetida de nuestra redención sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los sacrificios de la antigua alianza, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría
y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta donde se oculta. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intersección confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Ricardo, sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de estos tus hijos que has congregado hoy en tu presencia. Oramos de una manera muy especial
por las necesidades, las intenciones de Lina María Rodas, que eleva su acción de gracias a María Auxiliadora por los favores recibidos. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ahora, hermanos, llenos de alegría y de confianza en Dios nuestro Padre, que nos escucha siempre, acudamos a Él orando, como el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros hoy, en esta tarde, invitados a participar sacramentalmente de este pan de vida. Y ustedes, allí en sus casas, que nos siguen a través de las redes sociales, lo reciben espiritualmente. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió la Virgen María, tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi vida, pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos para entrar en su gloria. Aleluya. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos sostengan durante la vida presente y nos den las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Le recuerdo antes de impartir la bendición que estamos celebrando 3 Eucaristías diarias, una a las 8 de la mañana, a las 12 del día y 6 de la tarde. Todas ellas transmitidas por estos medios de comunicación social de forma directa. El WhatsApp de la parroquia es 304-490-0991, por si alguien quiere unirse o conectarse para participar de la Eucaristía. Y escribir al Facebook, Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Itagüí. Son los 2 medios a través de los cuales ustedes pueden seguirnos durante la celebración de las Eucaristías. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Podemos permanecer en la paz de Cristo. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado del sepulcro, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Que el Señor y la Santísima Virgen María les guarden y les concedan una buena noche.